Ve nuestro comportamiento demostrado en amor, reconoce que hay algo de Dios en nosotros, pero de otra manera nuestro mal testimonio les da a entender que no somos verdaderamente cristianos. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Batallas internas, fracaso. By Wilbur Madera Rivas, Sumari. Hay una sola esperanza para mis fracasos. Su gracia. Intro. Siendo niño, en una ocasión fui al Parque de las Américas con la familia de un amigo. Estuvimos corriendo y jugando y llegamos a los columpios. Ya había oscurecido cuando comenzamos a columpiarnos. De pronto a alguien se le ocurrió que hiciéramos una competencia. Esta consistiría en columpiarse lo más fuerte y alto posible hasta llegar a cierta altura para soltarse del columpio y salir despedido en el aire para caer lo más lejos posible y ganaría el que lograra avanzar más que todos. Quiero decirles que desde que nací de 5 kilos nunca he sido una persona muy delgada que digamos, y esto era más notorio en mi niñez. Mis amigos eran delgaditos y livianitos y ellos comenzaron con el reto. Salían despedidos por el aire para caer a una distancia considerable. Llegó mi turno. Me mecí una primera vez. Tomé más vuelo, alcancé la altura más alta posible y entonces me solté del columpio. El único detalle fue que en vez de impulsar mi cuerpo hacia adelante, el peso me ganó hacia atrás, así que di 2 giros en aire en sentido inverso para aterrizar sobre mi espalda con un golpe seco debajo de los columpios. Perdí por unos segundos la capacidad de respirar y cuando me pude reincorporar, tenía un fuerte dolor en el pecho al mover o apoyar los brazos. Pienso que me fracturé o fisuré alguna costilla, pero por orgullo y para evitar algún regaño paternal, lo sufrí en silencio hasta que desapareció solo, después de no muy pocos días. Esta experiencia me hace recordar los videos que suelen salir en las redes sociales con el título de Epic Fails o fracasos o fallas épicas y muestran cómo personas, como me pasó a mí, no logran lo que se proponían o fallan en el intento de hacer algo, normalmente cayendo, golpeándose, o rompiendo algo que estaban cuidando. Estoy seguro que todos hemos tenido nuestros propios fracasos o epic fails. Todos hemos tenido algún fracaso en algún proyecto, en alguna iniciativa, en alguna relación, en algún intento. Y también sé que hay fracasos cuyas consecuencias nos siguen persiguiendo. Hasta hoy. ¿Qué hacemos con el fracaso? ¿Cómo enfrentamos el fracaso? ¿Qué pensar del fracaso? En la Biblia también vemos a personas que estuvieron frente a frente con el fracaso. Pudiéramos pensar en Abraham, en David, en Salomón y tantos otros. Pero hoy consideraremos a uno de los discípulos de Jesús, a Simón, también conocido como Pedro. Pedro es uno de los discípulos más mencionados en los Evangelios. De hecho, es uno de los primeros discípulos a quien Jesús le dijo, «Sígueme». Pedro encabeza la lista de los discípulos llamados por Jesús cuando descendió del monte y llamó a sus discípulos. Ahí está Pedro en primer lugar en la lista. Pedro era arrojado, impulsivo, decía lo que estaba pensando sin tantos filtros. Y a lo largo de su tiempo de entrenamiento tuvo no pocos encuentros con el fracaso. Por ejemplo, nos acordamos cuando Jesús vino al encuentro con sus discípulos caminando sobre el agua. Y Pedro le dice, «Si en verdad eres tú, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua». Y Jesús le dijo, «Ven». Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, pero de pronto siente temor por las olas y el viento y se hunde y clamó para que Jesús lo rescatara. O bien, nos acordamos de la ocasión cuando a Pedro le es revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y Jesús le reitera que esa revelación no vino del hombre sino de Dios, pero al poco ratito de haberlo reconocido, Jesús tiene que reprenderlo porque estaba reflejando la mente de Satanás al sugerir que Jesús no debía padecer ni sacrificarse. En pocas palabras que Jesús no debía sufrir ni morir por el pecado. O cuando estando con Juan y Jacobo en el monte supuestamente acompañando a Jesús en oración, presenció la transfiguración de Jesús y vio a Elías y a Moisés, y dijo algo como, «¿Quieres que hagamos 3 enramadas?» Y el narrador del Evangelio dice, «No sabía qué decir porque todos estaban asustados». En fin, vemos a un Pedro muy movido pero que se mete en problemas muy fácilmente. Vemos a un Pedro que a lo largo de su formación tuvo sus pequeños fracasos como todos a lo largo de nuestras vidas. Pero este mismo Pedro tuvo ahora sí lo que podemos llamar, un epic fail, un craso fracaso, un fracaso épico.
Este fracaso se encuentra registrado no en uno o dos, sino en los 4 evangelios. Y es que Juan a veces no incluye episodios que los otros 3 sí incluyen o repiten, pero el episodio del magno fracaso de Pedro, conocido como la negación de Pedro, también está registrado entre sus páginas. Y en el contexto que rodearon esta situación encontramos 3 realidades acerca del fracaso que queremos subrayar este día. 3 realidades que siguen manifestándose cuando fracasamos. Todo esto ocurre la noche en que Jesús fue entregado. Habían comido la Pascua y Jesús, en el contexto de ese tiempo íntimo con sus discípulos, les dice allá en Marcos 14, 27 a 31. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas. Pero, después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. La primera realidad acerca de los fracasos que queremos subrayar este día es que 1. Los fracasos hacen evidente nuestra soberbia. ¿Por qué se siente tan amargo el fracaso? ¿Por qué no puedes sacarte de la mente el evento en que no llegaste a la meta, en el que respondiste de la manera incorrecta, en el que quedaste evidenciado ante los demás como no apto para la tarea? Si somos sinceros, porque en todo fracaso lo que duele más es nuestro orgullo. Lo que se siente hecho pedazos es todo aquello de lo cual pensábamos que éramos invencibles o invulnerables. Pero el fracaso nos confronta con nuestra realidad. Fuimos soberbios y no veíamos venir este resultado, ni siquiera nos pasaba por la cabeza la posibilidad. A Pedro le ocurrió lo mismo. Fue confrontado con su soberbia. Jesús sabía lo que estaba a punto de suceder y les declara la realidad del asunto: esta noche todos me van a abandonar. Es más, estaba profetizado lo que ocurriría. Jesús no estaba hablando de posibilidades, sino de certezas. Todos lo abandonarían. Pero, aunque era triste esta realidad, al mismo tiempo venía con una esperanza. Jesús les dice que cuando Él resucitara los vería en Galilea. A la mala noticia le sigue la esperanza del Evangelio. Pase lo que pase, recuerden que voy a resucitar y nos volveremos a encontrar. Pedro, inmediatamente, con un tono soberbio, afirma: aunque todos te abandonen, yo no. ¿Qué estaba implicando? Aunque estos inmaduros, estos miedosos, estos inseguros te abandonen, eso no lo haré yo. Yo soy mejor que todos estos, aunque tú me hayas incluido en tu anuncio, yo no entro en esa categoría. Yo estoy por encima de estos. Incluso, le subió 3 rayitas,